Muy buenas noches, bienvenidos al canal del Movimiento Marateguista y a su programa Rompiendo Cadenas. Hoy nos acompaña un invitado muy especial desde nuestro hermano país de Panamá. Hoy está con nosotros Olmedo Beluche. Él es sociólogo, docente de la Universidad de Panamá, miembro de la organización política Polo Ciudadano en Panamá. Es autor de diversos libros, textos en los cuales destaca el Estado, Nación y clases sociales en Panamá, La verdad sobre la invasión, diccionario de sociología marxista, 10 años de luchas políticas y sociales en Panamá, pobreza y neoliberalismo en Panamá, historia agraria y luchas sociales en el campo panameño. Y bueno, también ha escrito textos importantes, ¿no? Como El mito de los próceres y un texto que ya va en la cuarta edición, me parece, que se llama Independencia Hispanoamericana y Lucha de Clases, que está, como decíamos, en la cuarta edición y nos servirá como punto de apoyo para la conversa del día de hoy. Bienvenido, compañero Olmedo. Hola, buenos días y buenas tardes y gracias por la invitación y saludos al pueblo peruano que está celebrando su independencia Sí, y en compañero, las celebrando calles, y en las calles luchando por la democracia. efectivamente, hoy día, hoy es 28 de julio, ¿no? Se conmemora fecha en la cual San Martín dijo con sus palabras, el Perú es, desde el día de momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Fueron las palabras de San Martín para independizarnos, entre comillas, ¿no? Pero hoy está luchando en las calles. En Sí, tal sentido, analizaremos la independencia del Perú en el marco del proceso de la independencia hispanoamericana, como un hecho de carácter continental, desde una visión crítica y marxista. Te consulto, compañero Olmedo, sobre el tema, ¿no? ¿Cuál fue el contexto internacional en el cual se desarrolla el proceso de independencia de América? bueno, en primer lugar, yo creo que hay que dejar de lado las visiones tradicionalistas que ven la independencia desde el punto de vista de los actuales estados nacionales, porque esa historia ha sido muy manipulada en el sentido de crear cierto mito nacional y cierta imagen de la burguesía nacional criolla de ese tiempo como los constructores de las naciones actuales. Entonces ha sido deformado. En realidad fue un proceso internacional que abarca todo lo que fue se le ha llamado el Imperio Español o el Imperio Colonial Católico, también se le decía. Eh, y en la guerra de independencia en realidad funcionó mucho más allá de lo que son las fronteras actuales de los estados. En el caso de Sudamérica fue la lucha entre dos factores de poder importantes. Por un lado, lo que era el Virreinato del Río de la Plata con su capital en Buenos Aires y por otro lado el Virreinato del Perú con su capital en Lima, que disputaban por Lima por continuar bajo el sistema tradicional colonial español y Buenos Aires que intentaba la modernización, al principio no la independencia, sino la aceptación de los criollos en los órganos de gobierno de las ciudades y de los municipios o cabildos de estas regiones de América. Y la disputa sobre todo se dio en torno al control sobre lo que era Alto Perú, hoy Bolivia, no por su aporte cultural y su gente, sino por la riqueza minera, que era lo que le daba vida a ambos virreinatos. Entonces, esa lucha se dirimió a nivel continental. Y bueno, San Martín fue el porteño geoplatense que tuvo la visión de que solo se podía ganar la guerra de independencia en Argentina, lo que hoy es Argentina, o en ese tiempo eran Provincias Unidas del Río de la Plata, si se lograba derrotar la capital colonial y todo el sistema político y militar que había en Lima. Y por eso diseña su famoso plan continental, que fue pasar a Chile, garantizar la independencia de Chile y desde allí poner en jaque a Lima, donde estaba fundamentalmente el bastión realista o monárquico, digámoslo así. Bien, bien. Ahora, también tu texto, compañero, usted menciona de que todo un proceso en Europa, ¿no? O sea, el rey Napoleón entra, ¿no? Y eso Ajá. origina una crisis. Sí, Cuéntanos. realmente sí. La crisis de fondo es un conflicto internacional entre Francia e Inglaterra. Francia, en su intención de, con Napoleón Bonaparte a la cabeza, intenta aislar del continente europeo a los ingleses
en 1807, decide invadir Portugal, le pide permiso al monarca español para pasar sus tropas por allí y en esa cuestión analiza y ve que puede tomar el control también de España. Claro. La monarquía portuguesa tuvo que huir a Río de Janeiro y refugiarse en Brasil. Y entonces, en el año 1808, él hace abdicar al rey español, Carlos IV, y a su hijo, Fernando VII. Y nombra a su hermano, Luis Bonaparte, como monarca español. Aquí es un hecho curioso. Esto da inicio a la guerra de independencia, que es como se le llama en España, contra la ocupación francesa, pero también con mucho apoyo de Hispanoamérica contra esa ocupación. Y esto cuestiona, uno tendría que preguntarse, ¿por qué si la historia oficial dice que nuestros criollos eran gente ilustrada que quería modernizar el Estado, se opone a esa invasión que les trae la modernidad que era la Revolución Francesa y sus valores que eran la libertad, la igualdad y la fraternidad? Y justamente lo que he encontrado es que no, que los ilustrados eran una minoría, sobre todo de capas medias, pero la alta élite criolla en todas las regiones de América, no solamente en Lima, no eran ilustrados y más bien se oponían a la ocupación francesa, inclusive a la constitución que Bonaparte les ofreció, que era mucho más moderna que la monarquía autocrática que tenía Fernando VII, porque ellos no querían que esas ideas permearan a los pueblos de nuestro continente, a los esclavos negros o a los indígenas. ¿Y por qué? Porque ya había pasado que en Haití, donde fue el segundo país independiente de este continente después de Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de lo que pasaba en Francia con la Revolución, los esclavos negros se sublevaron, exigieron libertad, igualdad y fraternidad, y al final vieron que la República Francesa despreciaba darle esas libertades a los negros y a los esclavos, y no les quedó más remedio que proclamar la independencia. Entonces los criollos tenían mucho temor a la contaminación de esas ideas en las clases explotadas de América. Y ese fue uno de los motivos que inicia la lucha. Entonces la lucha en principio fue contra Napoleón. Vamos a decir que de 1808 hasta 1810, cuando se habla de guerra de independencia, es contra la ocupación francesa. Correcto, correcto. Pero cuando ya Napoleón ocupa toda la península ibérica, que solo queda la ciudad de Cádiz como bastión resguardado por los ingleses, desde ahí un consejo de regencia considerado ilegítimo por los americanos, pretende seguir gobernando. Entonces, acá exigen que se creen juntas de gobernativas a nivel de las ciudades con participación de los criollos, es decir, de la élite oligárquica, terratenientes, comerciantes, esclavistas que acá tenían todos los derechos económicos, pero le faltaba el máximo derecho político. Entonces, esto es lo que va a dar inicio al conflicto en un principio. Entonces, en 1809, 10, 11 se crean las juntas, pero todas jurando lealtad a Fernando VII. Claro, rey. No la independencia absoluta. Sí, La por eso lo que mencionas, ¿no? Exactamente. Al principio, la independencia va a llegar cuando el proceso se radicaliza. Como los monárquicos no quieren ceder ni siquiera a eso, no quieren que los criollos participen del gobierno, entonces se crea una guerra civil, porque en cada región, en cada virreinato se polariza el poder político y militar. Entonces, en el sur, en el virreinato del Río de la Plata, bueno, ahí tuvieron la habilidad de fusilar al virrey, el ex virrey Liniers, que expresaba esos sectores, y los aplastaron inmediatamente gracias a la orientación de Moreno, de Castelli, un poco de Belgrano, y eso les aseguró que se mantuvo Buenos Aires relativamente independiente, sin declarar la independencia. Pero en Venezuela
hacia Maracaibo, y esta región se opuso a la independencia de Caracas. En lo que es hoy día Colombia también, frente a Cartagena independiente se opuso Santa Marta, frente a Bogotá independiente se opuso el sur, Nariño, la zona limítrofe con Ecuador. Y en México pasó otro tanto, ¿no? Fue una sublevación popular campesina que siguió a Hidalgo, pero Hidalgo no se atrevió a tomar la Ciudad de México y entonces divagó después con sus tropas hasta que fue derrotado y finalmente fusilado. Entonces realmente los patriotas mexicanos no lograron tomar el poder en ese momento. Bien, bien, compañero, sí, porque eso es lo que mencionas en tu texto, que está muy bueno y nos ayuda a comprender un poco más todo el proceso continental. Ahora, ¿qué actores sociales intervinieron en este proceso que le llamamos independencia? Yo creo que hay que, como en todo proceso político, distinguir las diversas fuerzas sociales y políticas. Entonces, había en la cúspide de la sociedad los sectores que expresaban la tradición del colonialismo español, los monárquicos extremos, absolutistas, que no querían ningún tipo de reforma, expresado en la cúpula del ejército, los funcionarios de la monarquía como la audiencia, los virreyes y la alta jerarquía de la iglesia. Luego seguían los criollos, que querían participación, pero no querían una revolución política profunda, querían simplemente una reforma moderada que les permitiera compartir las decisiones políticas, que son los primeros que entran. Pero luego están las capas medias de la sociedad, muchos militares, abogados, intelectuales. En el caso de Colombia, por ejemplo, fue la gente vinculada a la expedición botánica de Humboldt y demás, que eran los intelectuales más radicalizados, pero eran de capas medias, no eran la alta burguesía criolla. En cada lugar se fue formando este sector, que es el que va a radicalizar el proceso cuando las guerras civiles se plantean. Y está en la base de la sociedad, el pueblo, los campesinos, las castas, como le llamaban, los negros esclavizados, que jugaron en función de cada momento, fueron parte de los ejércitos, tanto monárquicos como los ejércitos republicanos, en todos lados. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, pareciera que en algunas partes, como en el sur de Colombia, los indígenas recordaban como aliada a la corona frente a los criollos que lo veían como sus explotadores directos. Así que fueron una plaza muy fuerte del control monárquico en esa zona del país. En el caso de Venezuela, el primer fracaso de la Primera República y la Segunda República de Bolívar es porque no sumó a las masas negras explotadas ni a los llaneros. Entonces, él lo va a aprender en el exilio cuando llegó a Haití, y entonces el mariscal Petión es el que lo apoya para que haga la segunda vuelta a Venezuela, pero le dice, tienes que liberar a los esclavos. Pero Bolívar no hace esto, no es consecuente completamente. Bolívar libera a los esclavos que se suman al ejército libertador, Ah, pero no se metió con los hacendados, porque no le interesaba pelear contra ellos. Así que la esclavitud siguió vigente hasta mitad del siglo XIX. bien, sí, compañero. Ahora, una consulta. Sí. ¿Podremos decir tal vez que los criollos de ese momento son la burguesía de ahora? ¿Estamos exactos de eso o no es tan cierto eso? Bueno, hay debate de todo tipo. Hay un debate sobre qué tipo de modo de producción o sistema social teníamos en el periodo colonial. Claro. Entonces, ha habido generalmente los miembros de los partidos comunistas que tienen esa visión de revolución por etapas, siempre sueñan con que hay una burguesía progresista en nuestros países, que era la que había que apoyar. Como quien dice, el socialismo está en una fase más lejana. Entonces, con Puigros, que es era ideólogo del Partido Comunista Argentino, ellos decían que España había transportado a América un sistema feudal.
basándose en el propio Marx, que tiene una cita sobre eso, otros autores, ahorita se me escapa el nombre de el que más polemizó con Puiggross en su momento. ¿Mercedes eh, Peña? ¿Ah? El argentino Mercedes Peña. Sí, pero es otro argentino también, pero Sí, sí, ahorita se me escapa ya, vivió en México mucho tiempo. ya. Eh, pero decía, no, lo que hay es un sistema híbrido en el que Mm, se mantuvieron en la forma de explotación de la fuerza de trabajo sistemas precapitalistas como la esclavitud claro, o la servidumbre, la mita, pero el objetivo era la acumulación capitalista, porque toda la ya. producción de las minas Iba allá. iba hacia Europa e iba hacia la acumulación capitalista. Y es lo que Marx en el último capítulo del primer libro del Capital habla de la acumulación primitiva de capital y menciona el caso de América como esa fase inicial del capitalismo que se basa en un sistema depredatorio de la fuerza de trabajo basado en la esclavitud. Claro, Entonces, el fin, el bueno, objetivo era comercializar. Claro, así es. Para algunos, para los, generalmente los estalinistas, los partidos comunistas, la oligarquía que controlaba a los criollos del siglo XIX, que eran comerciantes y latifundistas, era la oligarquía tradicional. Y supuestamente cuando se crea la industria a partir del siglo XX, esta es la burguesía moderna con la que hay que aliarse contra aquella claro. oligarquía. Esa es la lógica de los partidos comunistas. Pero lo que yo he visto es que en realidad esa misma burguesía criolla, muchas veces uno puede seguir los apellidos, se modernizó y entonces los latifundios de principios del siglo XX y del siglo XIX se han modernizado y muchas veces se han transformado en agroindustrias gracias a la influencia de los capitales financieros de la banca. Entonces se puede decir que hay una continuidad en muchos de ellos. Por supuesto ha habido cambios de nombres, pero en última instancia nuestros países siguen pendientes ese proceso de conquista de derechos sociales que la República prometía, una verdadera democracia que no tenemos, unas verdaderas reformas sociales que permitan compartir la riqueza social, que se apropia de esa minoría casualmente que sigue existiendo, llámele burguesía, oligarquía, como quiera, y países que seguimos siendo dependientes, ahora ya no de España, sino de los Estados Unidos. Claro, ahí viendo también, muy bien, compañero, eh, uno, el papel que jugó bueno, los criollos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Perú era el centro del virreinato, acá en Perú, ¿no? O sea, y no por algo, hoy es bueno, es un bastión, pues, donde se ha implantado con fuerza el neoliberalismo, ¿no? Ahora, tuvo que venir desde el sur un San Martín y desde el norte un Bolívar, ¿no? Sí, Porque, y eso, ¿cuál fue, cómo usted enmarca el papel de San Martín y Bolívar en este proceso? evidentemente de los sectores que había en todos lados, porque en México hubo un proceso parecido, más recalcitrantes y anti cualquier tipo de reforma eran los criollos limeños. Eh, Inclusive el hecho de que San Martín llega con mucho cuidado, les propone que haya una monarquía, que se busque un príncipe Borbón en Europa. Eso mismo lo hicieron en México, fue la propuesta de Iturbide, buscar un Borbón que quiera venir a México a instalar una monarquía constitucional. Por supuesto, ningún Borbón cayó en la trampa, no quiso venir ¿Verdad? para acá, pero era una propuesta de San Martín tratando de ganar a estos criollos para su causa de la independencia, sabiendo que mientras fuera un bastión español, Buenos Aires no estaba seguro. Eh, Aún así, se mantuvieron en sus 13. Y los criollos que más o menos se movieron como Tagle y Ribagüero, en su momento también volvieron y se cambiaron de bando, ¿no? Cuando sintieron que Bolívar les quitaba el control político del asunto y no les importó volver
a hacerse realistas. Eh, o sea, que no tenían ningún principio republicano que nos inspirara. El problema era el poder, y el poder político y económico. Y creo Sí, que lo que hoy sucede en Perú sigue manifestándose esos criollos oligarcas que están sí, de espaldas a la nación indígena, popular, obrera, trabajadora, ¿no? sí. Algo, una anécdota, ¿no? Sí, saliéndonos un poco del tema, pero dentro acá. Sabes, pues que el 2021 juramentó al profesor Pedro Castillo como presidente de la República, ¿no? Y fue invitado el rey de España, ¿no? El presidente de la corona española acá. Y Castillo pues dio un discurso muy emotivo, ¿no? Hablando pues de lo que había significado la gesta de independencia y que el papel que jugaron los españoles acá. Y un parlamentario peruano de la bancada del Fujimorismo, una bancada de derecha, después mandó un documento a España pidiendo disculpas por las expresiones que pudieron haber ofendido al rey, porque dijo pues Castillo en su intervención, en su mensaje de asunción de mando, que pues que los españoles habían practicado un genocidio, la invasión ha significado un genocidio. Y había un parlamentario que se sintió, pidió disculpas. O sea, para ver pues que Eh, 200 o inclusive pasado 500 años desde la llegada de los españoles, aún tenemos todavía una concepción aletargada, no sé si el término es, no, una muy retrasada, ¿no? Así es, Eso es un elemento. de sumisión. Sí, Quien sí, debía, efectivamente, sumisión, quien, sí, sí, quien sí. debió pedir perdón por 300 años de explotación, de violación de derechos humanos, de saqueo de la riqueza, de esclavitud de los indígenas en las minas, eh, de la destrucción de tantas culturas, fue el rey español, no ningún peruano. Claro, ¿no? Pero esa es la tónica Sí, y sí, sigue siendo así por parte de la oligarquía. Y sí, algunos pues de pronto dan la espalda a España, pero se someten a los designios de los Estados Unidos como si fuera normal ya, que fuéramos ya. países dependientes. En tu texto, compañero Olmedo, mencionas que hubo un proceso, un periodo del año 1825 a 1831, que significó, pues, que una recomposición de lo que es, lo que más adelante fue América Latina, ¿no? Es decir, los procesos de lucha de clases tuvieron que tener una continuidad, Hay que también tener clara la periodización. Vamos a decir, ¿no? 1808, 1810 es la lucha contra la invasión napoleónica y la imposición de ese modelo político moderno que no querían los criollos ni querían Ujú. los tradicionalistas españoles. 1810, 1811 inician las guerras, 12, 13, 14 inician las guerras civiles entre moderados, monárquicos, tradicionalistas y republicanos en todo el continente. Hacia 1814, cuando se restaura la monarquía de Fernando VII, que vuelve al absolutismo, incluso repudia la Constitución de Cádiz de 1812, la independencia estaba derrotada en casi todos lados. El único bastión que se mantenía independiente era el puerto de Buenos Aires, en gran medida porque no habían podido llegar hasta allá las tropas que se habían enviado, tuvieron que recalar en Colombia, Venezuela. Pero ¿qué ayudó definitivamente a la independencia y a que triunfaran? Fue la revolución liberal del general Riego en España en 1820, cuando se estaba preparando una fuerza militar muy dispuesta a aplastar completamente lo que faltaba de la independencia. Entonces, Riego se subleva en Sevilla y se niega a embarcar para América e imponen a Fernando VII el reconocimiento de la Constitución de Cádiz de 1812. Ese hecho da mucho aire a Bolívar, da mucho aire a los independentistas del sur y es lo que permite el último envión de la independencia que va de 1818 hasta 1821 y 25 con la independencia de Bolivia. Pero ¿qué sucede?
Los que hacen esa independencia son los sectores de capas medias más radicalizados, más republicanos, como el propio Bolívar, San Martín, bueno, y todas las personas que acompañaron ese proceso. Pero a partir de 1826 empieza un retroceso político en el que los criollos que habían detentado las riquezas durante el periodo colonial vuelven a tomar el poder. Y entonces los conservadores vuelven y expulsan, echan a los que habían hecho la independencia. Como quien dice, como dijera Danton, la revolución se traga a sus hijos. Entonces, los que no murieron en los campos de batalla murieron pobres y olvidados. Y así podríamos citar a tantos. San Martín mismo muere en Francia exiliado. Bolívar murió desmoralizado en Cartagena, enfermo de tuberculosis, pero viendo fracasado su proyecto político. Manuelita Sáez, su compañera de lucha ecuatoriana, muere en Paita, olvidada y pobre en una epidemia, con todos los documentos que había logrado salvar del gobierno. Al final la gente los quema porque no sabe ni quién era la señora, y ahí, en el temor de la epidemia, queman todas las pertenencias de ella, junto con la documentación que había podido salvar del gobierno bolivariano. Y así se repite en diversos lados. Cuando se instaura en 1821 el gobierno de la Ciudad de México, supuestamente independiente, de Iturbide, realmente los revolucionarios que habían peleado con Hidalgo y Morelos en el sur no son invitados a ser parte del gobierno. Entonces, la historia de América del siglo XIX es la historia de la lucha frente a la continuidad de esa situación que se había producido. Y por eso son las guerras entre liberales y conservadores. Es decir, la revolución que no logró triunfar completamente y que retrocedió después de la independencia, siguió presente en las guerras civiles que nos asolaron durante casi 100 años en toda América. Y podemos decir que todavía en estos 200 años, en todas las crisis políticas que estamos viviendo, porque son la frustración de que no se consigue ese objetivo que planteó la independencia, esas conquistas democráticas. Compañero, todo esto que estamos desarrollando es parte del texto que tienes y escrito, que está en la cuarta edición, Independencia Hispanoamericana y Lucha de Clases, lo cual está también en internet. Ahí está la cuarta edición, muy bien. Sí, Yo lo leí, la segunda creo que está en internet, sí, y bueno, es muy bueno, invito a todos a que nos sigan. Tal vez el tiempo ya tal vez nos está acabando, pero antes yo quisiera tocar algo breve que tú has mencionado en tu texto, que es que está inconclusa, ¿no? Las ideas por las cuales se combatió, ¿no? Y hablas también de una segunda independencia. Por favor, ¿a qué te refieres con eso? Y también de pasada, porque hay algunos dentro actualmente el estalinismo, el maoísmo, consideran de que las burguesías son explotadas por el imperialismo, y en ese marco tenemos que hacer alianzas con estos sectores burgueses para, como tú dices, saltar etapas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de esas dos ideas, ¿no? De la segunda sí, independencia y este proceso que te he mencionado, compañero? sí. Bueno, es compleja la situación, pero evidentemente la promesa de libertad, de igualdad, fraternidad con la que muchos lucharon hace 200 años, no se consiguió. En gran medida, la sociedad que siguió existiendo después de las repúblicas independientes es la misma sociedad que heredamos del periodo colonial. Y aunque ha habido una modernización, entre comillas, de la forma de explotación del trabajo, de la penetración de capitales extranjeros y demás, la miseria en la que viven nuestros pueblos, la forma como se sacrifican y trabajan, sigue siendo la misma, aunque no haya esclavitud ahora, pero hay una esclavitud asalariada. Entonces, en ese sentido, la independencia sigue siendo una deuda. Y más lo es cuando nuestros países no tienen soberanía. Cuando desde Estados Unidos, que es la nueva metrópoli, nos imponen políticas económicas, nos imponen gobiernos, sabotean los gobiernos que no son obedientes a sus políticas imperialistas. Entonces, tenemos que lograr esa independencia de los Estados Unidos para realmente alcanzar la soberanía de nuestros estados.
Y finalmente el sueño bolivariano de la unidad latinoamericana o hispanoamericana, que nos haría una nación fuerte, porque en realidad somos una nación fraccionada en diversos estados, en 20 estados. Entonces, también está pendiente ese grado de unidad. Hay elementos como la CELAC que se intentan revitalizar, pero las burguesías criollas, agentes de los Estados Unidos, las sabotean. Entonces, ciertamente nuestros países están sometidos y explotados por los Estados Unidos de diversas maneras, de algunas directamente y otras de maneras indirectas. El pago de las deudas externas es una forma de esa explotación. Lenin, para mí, tiene la fórmula, ¿no? Dice, nosotros los marxistas que representamos a la clase obrera no puede ser nacionalista, porque Claro. sus demandas, sus luchas, sus problemas son iguales para los trabajadores de todos lados, no importa su nacionalidad. Más bien debemos unirnos porque nuestro enemigo es común. Sin embargo, obviamente, en ciertas circunstancias surgen sectores de la burguesía o sectores de capas medias que se confrontan con la dominación imperialista. Esto es en gran medida lo que expresa hoy en día el progresismo. Entonces, el progresismo, estilo Chávez, estilo Correa, estilo Evo Morales, Tiro eh, Lula, ¿no? intenta tímidamente plantear elementos de independencia, pero no se atreve a tocar el bolsillo, los intereses de fondo de nuestros estados nacionales. Y por eso termina capitulando y presentándose débil frente a una burguesía que no quiere ninguna reforma. Igual que hace 200 años no querían ninguna reforma, Sí. ahora tampoco quieren ninguna. Entonces, por más que Pedro Castillo intentó entenderse y cedió, al final terminó en la cárcel, preso por la misma oligarquía, la misma burguesía que no quiere ni siquiera la mínima reforma. Prefieren al corrupto de Fujimori y su familia que a un indígena que intente hacer algo de democratización. Y esto se repite en todos lados. Entonces, contra Venezuela, las sanciones a fondo, pero entonces Maduro, en realidad quien paga el pato son los trabajadores venezolanos, Claro. porque la burguesía venezolana está muerta de la risa, acumulando riqueza. Eh, Ahora tienen campañas contra Petro, que intenta plantear algunas cosas muy tenues, muy leves, reformas muy elementales, pero ese progresismo está casi que en la misma situación en la que estuvo Bolívar o San Martín en ese tiempo, ¿no? Intentaban reformas moderadas para entenderse con la oligarquía, pero eso ni siquiera les sirvió para que los perdonaran, porque al final la burguesía tan pronto puede, con apoyo del imperialismo, le da el zarpazo y elimina esos elementos o coqueteos progresistas. Sí, compañero, muy bien. Yo te agradezco bastante por tu tiempo que el día de hoy hemos comentado un poco. Estoy seguro que hay muchos temas que han quedado en el aire, ¿no? Y a través a los amigos que nos siguen, los invito a leer nuevamente. ¿Vos puedes mostrar tu libro, Olmedo? Muestra, por Sí. favor. Bueno, Claro. esta es la portada de la edición panameña, pero como tú dices, se puede bajar en internet. Sí, Hay sí. hay un Y sitio muy web bueno, muy bueno. de la Asociación Latinoamericana de Sociología que está en Lima. Ese sitio web pueden bajarlo, ahí está gratuito. Sí, muy bueno. Te quiero comprometer, Olmedo, para otra vez más, discutir la situación internacional, muchas cosas que están en el tintero. Y bueno, este programa sería el día de hoy, muy agradecido por tocar el tema. Hoy se conmemora un año más de la independencia, pero en el Perú pues se viven las luchas sociales, las luchas de clases. La gente está movilizada el día de hoy contra el régimen de Boluarte. El día de hoy ha dado su mensaje, pero la gente está en las calles, ha habido la represión y bueno. De acá continuamos luchando. Un fuerte abrazo, compañero Olmedo. Un fuerte abrazo. Gracias y que triunfe la democracia en Perú en algún momento. Sí, compañero, muchas gracias. Compañero Olmedo.